contacto con Walter Agüero, periodista de Tierra del Fuego. Hablar de Walter es hablar de una porción muy amplia del periodismo fueguino. Levin Samuel te saluda, Walter. ¿Cómo andás? Un gusto hablar con vos. Hola Samuel, un gran abrazo a la distancia. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Walter, en la introducción hablábamos respecto al trabajo del periodista, ¿no? Que es interlocutor y también es testigo de lo que pasa en lo cotidiano en la formación de Tierra del Fuego. Y vos pasaste diferentes etapas, desde el ámbito territorial a ese paso de marcar la provincia más joven de la Argentina. Y ha pasado muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves vos el crecimiento de Tierra del Fuego desde sus principios? Tierra del Fuego, yo la catalogaba como una tierra donde cada uno que iba a instalarse, digamos que no era gente que tranquilamente se quedaba a ver cómo pasaba la vida. Iban a forjarse un futuro, tenían un proyecto, una aspiración, ansias de superarse. Entonces era una sociedad muy demandante y eso hacía que uno tenga que estar a la altura de las circunstancias. Quienes ejercíamos la tarea de periodistas y que reflejábamos la realidad, así como quienes estaban en el ámbito político. En la época del territorio había, por lo menos en los años 78, 77, 79, una sola radio, que era Radio Nacional de Ushuaia, Islas Malvinas. Casualmente hace un par de días cumplió 60 años. Y Canal 11 de Ushuaia. No existían todavía las FM y tampoco la televisión por cable. Así que la comunicación era ese tipo de emisoras que no tenían repetidoras. Tolwyn estaba en pañales todavía, así que era una época donde la información provenía de esos medios. No había diarios, salvo algún semanario que en esos años se publicaban. En Tierra del Fuego teníamos un semanario que se llamaba Semanario Territorial, había un periodista, director de información pública, se llamaba Amperio Liberali, que lo dirigía y nosotros escribíamos en él. Bueno, era esa la sociedad que yo conocí cuando llegué a Tierra del Fuego, que ha pasado mucho tiempo, lógico. En el crecimiento y la madurez, ¿no? A la hora de informar y poder reflejar lo que se marcaba como una impronta de crecimiento en la capital fueguina, donde estaba todo por hacer. También el crecimiento nos llevó también a implementar diferentes utilidades, ¿no? Que hoy son los medios tradicionales. Vos bien marcabas el hecho del tema de las FMs. Hoy no, desde el ámbito en los cuales uno se desempeña, que es estar atrás de un micrófono. También estaba los medios tradicionales, como es el caso de el recordado Canal 11, que sigue en funcionamiento, y la verdad que era el ámbito en los cuales los fueguinos nos informábamos de la realidad que se vivía desde ese principio de conformación de ciudad, como era la capital fueguina, ¿no? Tu experiencia, digo, en referencia a los años transcurridos dentro del Canal 11, ¿qué te queda como recuerdo y también en referencia a esas experiencias a la hora de abordar información que marcaron, digo, historia y momentos específicos en la ciudad de Ushuaia? El tema de, por ejemplo, la información pública en Ushuaia, en este caso, porque mencionaste Canal 11 de Ushuaia, donde yo desempeñé mi tarea durante más de 20 años,
indudablemente era, diría yo, el lugar convocante para informarse a la noche, ya que el informativo iba a las 20 y claro, uno entraba a las casas sin permiso todos los días, de lunes a viernes, así es que se esperaba con mucha ansiedad las noticias locales y bueno, todo lo que tenía que ver con el acontecer tanto político como de la sociedad fueguina, que era pequeño, era un pueblo grande, todo el mundo se conocía, que tiene sus pros y sus contras, lógico, pero era muy lindo, realmente yo tengo hermosos recuerdos, porque bueno, no tenía familia por allí, la familia pasó a ser los amigos y los conocidos, y entonces uno se va forjando la vida de ese modo, va aprendiendo también, y bueno, en ese momento es que empezó Ushuaia, Tierra del Fuego, bueno, a experimentar una de las explosiones demográficas más importantes que tuvo la República Argentina, claro, en aquellos años, ya que se instalaron muchísimas fábricas de televisores, y de pasar de ser la ciudad de Ushuaia y de la de Río Grande, una ciudad donde había una mujer cada 7 hombres, pasó a emparejarse la cosa. Claro. En los años casi 80, diría yo, se empezó a emparejar. Y la sociedad fue cambiando, desde aquel momento donde todo el mundo se conocía y se saludaba en Ushuaia, a ser en algunos casos anónimo, cosa que mucha gente no estaba acostumbrada, a ver caras que no conocía, y además la sociedad nueva que se conformó, gente que vino a forjarse un futuro, era gente que no se conformaba con poco, que era demandante y que, diría yo, pegó un sacudón muy grande al aletargado pueblo o sociedad de Tierra del Fuego. Y allí yo creo que hubo una pequeña crisis entre los que estábamos y los que vinieron. Y eso se fue puliendo, se fue, diría yo, subsanando con el tiempo y acostumbrándose, porque el hombre es un animal de costumbre. Así que, bueno, con el tiempo se fue conformando la nueva sociedad de Tierra del Fuego, que de 10.000 habitantes en el año 1977 pasó ahora a casi 100.000 habitantes, fíjense ustedes. Walter, en lo que refiere a la parte comunicativa, uno ve pasar gobiernos, gestiones, en algunas, digo, se genera un retraso en lo que refiere a lo que uno espera de la parte ejecutiva a la hora de, digo, una planificación. Y Ushuaia, digo, creció, como bien vos detallabas, demográficamente, y se generó una expansión y se esperaba en tal caso el hecho de un ordenamiento. En algunas gestiones se concretó y en otras, quedó en el olvido y empezó la informalidad en lo que refiere a la conformación de los diferentes barrios. Entendiendo el trabajo de la parte comunicativa y reflejar todo esto. Digo, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el hecho de las gestiones que han pasado y qué es lo que queda en referencia a lo que marca también la gestión de un funcionario, ¿no? En una provincia donde se resalta mucho lo institucional, donde la masa trabajadora del Estado es amplia, y esto nos lleva, a también que se genere un centro de atención a la vida política de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, yo quiero decirte dos cosas. La primera, que en los años 70, todavía gobierno militar en Tierra del Fuego, claro. Marina era la que gobernaba el territorio. Bueno, no había
diría yo, ningún tipo de participación ciudadana y no había mucho margen para la queja. Entonces, medio que la comunidad estaba acostumbrada a eso desde hacía algún tiempo. Con la apertura de la democracia, toda aquella radicación de gente, argentinos, que de distintas provincias acudieron a instalarse a Tierra del Fuego, yo recuerdo el eslogan aquel, haga patria, venga Tierra del Fuego, y bueno, daban muchas ventajas, diría yo. La gente que tenía inconvenientes laborales en el resto del país llegó masivamente. Y había en esos años una ley que se llamaba Ley de Fronteras, recuerdo, que era la que ponía más trabas para el otorgamiento de tierras fiscales, por lo menos, porque no había tierra así privada para poder comprar la que quería, hacerse su casita, en fin. Entonces lo que veíamos que venía mucha gente a trabajar y que compraba autos 0 kilómetros, pero no porque era un bien suntuario, no, era porque en alguna cosa tenía que invertir su dinero y no podía comprarse su casa. Entonces, hacía un ranchito en cualquier lugar que era precario, hasta tanto esto se solucione. Y era una cosa comprensible, uno lo ve así después en el tiempo. En el momento a muchos les daba un poco de fastidio que esto sucediera, porque afeaba el paisaje tan tradicional de la ciudad de Ushuaia, en el caso de Ushuaia. Pero lo cierto era que había una imposibilidad, entonces había que comprender también esa parte de la sociedad que reclamaba un pedazo de tierra para poder hacer su casa, para poder generar su futuro con raíces en la Tierra del Fuego. Eso ya en la época que empezó con la democracia se fue solucionando, pero claro, no era posible de un día para otro. Si bien se hicieron en ambos periodos muchas viviendas sociales, no alcanzó nunca. Era una demanda tremenda la que existía en esos años. Y bueno, así de a poco se fue ordenando la ciudad de Ushuaia. Yo recuerdo que hasta en el arroyo Buena Esperanza se cruzaban postes en el arroyo y sobre esos postes se clavaba una casilla. Todo eso se fue solucionando, dándole casa o terrenos a quienes moraban en esos lugares y se fueron programando y reubicando a todas esas familias que ese proceso duró mucho tiempo. Yo creo que desde 1984 hasta casi el 90 estuvo dándose eso. Yo no sé, ahora hace muchos años que no estoy en Tierra del Fuego, tengo un hijo por allá todavía, que de a poco, bueno, van consiguiendo su terreno, sus cosas, que no es una tarea fácil lograr en Ushuaia al menos, no conozco mucho ahora cómo está la situación en Río Grande. Y en Tolwyn yo recuerdo en los años 70 cuando se inaugura la localidad como corazón de Tierra del Fuego, era una aventura irse a vivir a todo